gente dice, encontraron a la Inmaculada. No, es simplemente imposible. Por una cuestión muy simple, porque no había advocación a la Inmaculada en Flandes y porque seguramente la iglesia era una iglesia medieval. De manera que, evidentemente, no podía ser una Inmaculada tal y como lo entendemos. El día iba a ser el día de la Inmaculada, pero la tabla no podía serlo. Tenía que ser un trozo de un retablo de una virgen pues, gótica, flamenca, barroca, lo que fuera, pero nunca la Inmaculada. Los soldados españoles, cuando lo encontraron, rápidamente se lo llevaron a su comandante y se lo dieron. Bobadilla, que tenía mucha mili a sus espaldas, era un militar profesional con muchos años de servicio, se daba cuenta de que tenía 5.500 hombres desesperados en su entorno y que efectivamente algo tenía que hacer para galvanizar el ánimo de aquellos hombres para que siguieran luchando hasta el final. Y dijo él: soldados, Dios nos manda una señal. Seguiremos luchando hasta el final. ¡Santiago! Tomó la decisión de atar la imagen de la Virgen al asta de la bandera del Tercio de Zamora. Mucha gente me preguntará, ¿pero eso es la bandera del Tercio de Zamora? La bandera del Tercio de Zamora, al igual que el resto de las banderas del Ejército Imperial Español, tenían todas la misma particularidad. Obligatoriamente tenían que llevar unas aspas rojas sobre un fondo que a cada capitán se le daba el honor de que creara él. Eso tenía una ventaja. Cada bandera del tercio, o sea, las 10 banderas de las 10 compañías, eran todas distintas, siempre con ese común denominador, que es las aspas rojas. El fondo, todos los elementos que podéis ver en el fondo de la bandera, estrellas, escudo heráldico, llamas, escaqueado, etcétera, etcétera, son elementos que ponía, mejor dicho, el capitán de cada compañía. Él elegía cómo debía hacerse la bandera. Tenía una utilidad militar, que era la siguiente. En medio del combate, en medio del fragor del combate, todos los soldados tenían la capacidad de identificar dónde estaba su compañía, precisamente por los colores de esa bandera. Eso sí, como centro de la misma, siempre tenía que estar las aspas de la Cruz de Borgoña. En ese momento, el maestre Bobadilla, sabiendo que sus soldados necesitaban algo más, cayó de rodillas en aquel mar de barro que era la isla de Empel y empezó a cantar la salve.
momento la situación militar no había cambiado y el maestre Bobadilla, poniéndose de nuevo en pie, dijo a sus soldados: Bobadilla pidió a sus hombres que cogieran la tabla y que hicieran una pequeña procesión por todas aquellas posiciones exteriores de islote para que todos los soldados del tercio pudieran contemplar a la Virgen. La idea, básicamente, esa última despedida colectiva que van a tener después de cantar la salve, cada soldado iba a coger de nuevo los palos y las palas y ya integrados en esa noche glacial holandesa, iban a despedirse unos de otros como último acto, como el grupo humano. Ya se habían despedido. Ya sabían lo que les tocaba a continuación. Era la muerte al día siguiente. Habían decidido descartar la rendición. Estaban decididos a seguir luchando hasta el final. En este caso, ya encendidos precisamente por haber encontrado la tabla de la Virgen y precisamente por haberse quedado confortados consigo mismos después de haber cantado la salve. Los soldados se despidieron unos de otros, sabiendo que a las primeras luces del alba de aquel 8 de diciembre ya no iban a tener otra oportunidad, porque seguramente mucho antes del amanecer la flota holandesa del almirante Holland iba a saltar la isla y los iba a masacrar. Bobadilla, en ese momento, la única orden que pudo volver a dar es: señores soldados, volved a coger picos y palas y seguid cavando las trincheras a lo largo de la noche. La guardia de piqueros cubría todo el perímetro, sabiendo que era lo último que tenían. Y el resto de los hombres siguieron cavando las zanjas que más parecían tumbas que trincheras. Pero fijaros, ocurrió algo increíble. Estamos hablando de las 3:30, 4 de la tarde del 7 de diciembre. Hacía un frío glacial. Los hombres en aquella vigilia infinita estaban sufriendo de una forma atroz, precisamente por esas bajísimas temperaturas. Caía una helada tremenda sobre sus hombros. Cuando a las 4 de la tarde la luz terminó de irse, claro, estamos en Holanda, en diciembre, y con un temporal de frío, lo que ocurrió fue lo siguiente. A través de la desembocadura del Mosa, a 23 kilómetros de distancia, el Mosa desemboca en el Mar del Norte, y a través de esa desembocadura entró un nuevo frente frío, aún mucho más frío que el que ya tenía en ese momento las tropas españolas. ¡Cavad más trincheras! A lo largo de toda la noche los soldados continuaron cavando. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: esa bajada drástica de temperatura, porque ese nuevo frente frío venía acompañado de fuertes vientos desde el Mar del Norte. Y ocurrió lo siguiente: al irse la luz, una pequeña capa, costra inicialmente, de hielo empezó a crecer a lo largo y ancho de las dos orillas del Mosa. Daba la sensación de que efectivamente, si la temperatura seguía bajando, esa costra podía convertirse en algo más serio. Bobadilla, a partir de ese momento, comienza a bajar ahora al borde del río para, con la punta de la bota, tocar la capa de hielo y verificar hasta qué punto está lo suficientemente, espesa para poder pasar. Mientras tanto, los ciudadanos de Bolduque, cada noche a lo largo de esa vigilia, tocaban las campanas y procesionaban en la orilla precisamente para animar a las tropas españolas. Allí tenemos a nuestro maestre, que efectivamente va a comprobar la anchura del hielo. Inicialmente solo es una costra, pero había la esperanza por parte española que esa costra fuera más allá. Realmente esto es casi milagroso, aunque os voy a decir una cosa: el Mosa sí se congela. Es muy raro que se congele en el mes de diciembre. Normalmente la época de congelación es el mes de febrero y solo ocurre cada una década y media o cosas así. Esto verdaderamente era excepcional. Pero el frío y sobre todo el viento que había en el río hizo que esa capa de hielo creciera y creciera a lo largo de toda aquella vigilia. Fijaros, el almirante Holland en el centro del río era muy consciente de lo que estaba ocurriendo.
él se daba cuenta de que hasta ese momento él tenía una ventaja táctica, que era la movilidad y esa cantidad de cañones pequeños que le daba la posibilidad de circunvalar una y otra vez a los españoles. Pero el problema es el siguiente, que el hielo iba a eliminar esa capacidad táctica. Él se daba cuenta de que si la capa de hielo empezaba a crecer de forma exponencial, esos barcos holandeses se iban a quedar clavados. De manera que Hollack también se dio cuenta del peligro e intentó retirar a la flota holandesa del Mosa. No lo consiguió, porque las fuerzas, o mejor dicho, la corriente que iba hacia el Mar del Norte y el viento que venía desde el Mar del Norte, las dos fuerzas se contrapusieron y los barcos holandeses, aunque intentaron maniobrar para salir de la zona, simplemente no lo consiguieron. Y uno tras otro se fueron quedando clavados. Los españoles no eran conscientes, por una cuestión muy simple, la oscuridad. La oscuridad en el Mosa con aquel temporal de viento y nieve era total. De manera que Hollack, dándose cuenta de que efectivamente su fuerza se estaba quedando clavada, dio también, a su vez, la única orden que podía dar. Señores marineros y oficiales, apagad todas las velas y fanales del barco. No queremos que nos vean los españoles, no queremos que tengamos puntos de referencia. Y efectivamente, uno tras otro, los barcos holandeses fueron desapareciendo en aquella negritud del Mosa. La artillería española seguía disparando a ciegas completamente, básicamente para hacerse sentir y notar a los holandeses de que ellos seguían estando allí vivos. Estaban disparando a la oscuridad, exactamente igual que los holandeses, en este caso fingiendo esa movilidad que ya había desaparecido. Nuestro maestre baja de nuevo al borde del río, ya por última vez, precisamente para comprobar esa profundidad del hielo, esa anchura del hielo. Aún a día de hoy no sabemos qué hora era, pero lo que sí sabemos es que fue mucho, mucho antes del amanecer de aquel 8 de diciembre. En mitad de la noche bajó por última vez con un candil en la mano, precisamente para comprobar la situación del hielo. Y es cuando él se da cuenta de que efectivamente es lo suficientemente grueso para que un soldado con todo el equipo de la época, peto, espaldar, coraza, casco y pica, pudiera pasar a través del hielo. Y él tomó una decisión que va a compartir con sus hombres. Soldados, Dios nos ha mandado una señal. La situación nos puede ser favorable. ¿Estáis dispuestos a quemar las banderas, deshaceros de la artillería y lanzarnos esta noche al combate? ¡Sí! ¿Estáis dispuestos? ¡Sí! ¡Adelante! Las tropas españolas, precisamente agradecidas por las palabras de Hollack, de Bobadilla, toman la decisión de lanzarse al ataque, lo cual era una locura porque no estaban viendo al objetivo. Tenían decenas de heridos entre ellos y lo más juicioso hubieran pasado a la orilla sur. Pero no, lo que van a lanzarse es por encima del hielo, en mitad de la oscuridad, repartiéndose en abanico, precisamente para intentar ir tomando o destruyendo cada uno de los buques holandeses. Soldados del tercio, atentos. Queremos un gran ataque por encima del hielo hacia la armada holandesa. ¡Compañía! ¡Volar! ¡Santiago!
soldados del tercio de Bobadilla o tercio de Zamora a través del hielo para intentar destruir la flota holandesa. Fijaros lo que ocurrió. Los hombres se desperdigaron a través de toda la superficie del hielo porque no veían dónde estaban los barcos holandeses. Pero allí, donde llegaron, fueron tomando cada una de las naves, fueron capturándolas, hundiéndolas o directamente quemándolas. Los holandeses, dándose cuenta de que efectivamente una masa de soldados españoles asaltaba las posiciones suyas dentro de esos barcos inmóviles, directamente saltaron al hielo y huyeron andando, corriendo a la orilla norte, a la orilla holandesa, dejando sus naves detrás. Cuando en las primeras fases del este de se levantaron sobre el mar, la bandera holandesa era total. Todas las naves de la Alianza Holandesa habían sido destruidas, capturadas o quemadas. Escribe una carta al príncipe de Orange, su comandante en jefe, explicándole lo que había ocurrido en mitad del Mosa, y le dice: señor, las fuerzas españolas las teníamos precisamente contra Francia, ocurrió el hecho increíble de que el Mosa se congelara.